Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este taller de evangelización. Durante este tiempo estaré compartiendo con ustedes durante 6 secciones. Mi nombre es Ernesto Ballesteros y quisiera detallar a profundidad el Evangelio con ustedes. En estos tiempos muchas personas se han preguntado, ¿y quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién creó a Dios? Estas preguntas muchas personas se han hecho. Por eso es importante conocer esta parte detalladamente. Yo quisiera iniciar con esta parte en la cual muchas personas se han hecho la pregunta. Entonces, sin más, vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. Dice la palabra: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En esta palabra nosotros podemos un poquito pensar, ¿sí? Dice la Biblia, el único que tiene inmortalidad, el único que es eterno, el único que es eterno. Nosotros, cuando nos preguntamos acerca de Dios, no tenemos las respuestas por más que nos preguntemos y preguntemos a las personas. Las personas no tienen la respuesta, ya que aquí en Timoteo está mencionando, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nadie puede entrar. Nadie tiene acceso a este lugar. Dice la Biblia que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso las personas piensan, ¿sí?, acerca de tienen muchas preguntas y piensan muchas cosas, pero una parte por la cual nosotros podemos darnos cuenta y podemos conocer con exactitud y podemos tener la seguridad, la certeza y así la confianza es la Escritura, la Biblia. Durante estos 6 secciones nosotros vamos a ir detallando y vamos a ir buscando varios textos de la Biblia. Aparecerán en la pantalla. Entonces, alguno que por alguna causa no pueda tener su Biblia, aquí aparecerán en cada cita de la Biblia. Entonces, bueno, aquí nosotros pudimos ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? Inmortal. Dios es inmortal. Nadie puede ir, nadie puede estar. Nadie ha visto a Dios. Entonces, en esta palabra claramente nos enseña. Vamos a ver un pasaje de la Biblia, Hebreos capítulo 3, verso 4. Vamos a leer. Dice la Biblia: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En esta palabra dice que toda casa es hecha por alguno. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros tenemos, los muebles también que nosotros usamos, que nosotros compramos, que nosotros observamos, aquellos muebles que a nosotros nos gustan, aquellos autos también, aquellas estructuras, aquella casa, aquel edificio, nosotros observamos
y podemos ver, alguien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Y también podemos conocer quién lo hizo. Entonces, durante la vida de una persona, esa persona también viene haciendo, por ejemplo, por mencionar así, un carpintero. Un carpintero es el que hace closet, hace cocinas integral, hace bancos, hace mesas con diferentes diseños, diferentes formas, diferentes colores, diferentes maderas, diferentes estructuras. Y así cada uno de los muebles los hacen con diferentes maderas, diferentes colores, diferentes diseños. Cada uno de ellos así fabrica los muebles. Esos muebles, quien los hizo es el carpintero. Así también un diseñador de los grandes edificios, un diseñador de la casa también. Ese diseñador hace aquel edificio o aquella casa según la indicación, según el dibujo. Entonces, de esa manera, cada uno de ellos, cada una de estas personas va haciendo. Pero dice aquí en la palabra, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Dios preparó, Dios hizo todo para nosotros, para cada uno de los carpinteros, cada uno de los herreros, cada una de las personas quienes diseñan y fabrican diferentes muebles. Todo lo que nosotros usamos, como también calzado, ropa, también tiene quién lo creó, quién lo hizo. Pero sobre todo esto, Dios es el que ha dado cada uno de los materiales para que se lleve a cabo esta fabricación. Por eso aquí en esta palabra está diciendo que cada cosa tiene y es hecha por alguno. Tiene su diseñador, tiene su constructor, tiene su hacedor, tiene quien lo hizo. Pero sobre todas las cosas es Dios quien ha dado los materiales. Por ello, nosotros hoy en día podemos darnos cuenta que Dios tenía un plan y un propósito, dándonos los materiales. También Dios nos quería enseñar una cosa. Nos quería enseñar que nosotros le conozcamos, que nosotros conozcamos perfectamente acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, nosotros, ¿de qué manera podemos conocer a Dios? ¿De qué manera? Recuerdo cuando yo era pequeño, yo dentro de mi recuerdo tenía en mi boca, en mi mente, el decir Dios, Dios, mi Dios, mi Padre Dios. Y así, Dios, Diosito. De esa manera yo vivía. Muchas personas también tienen una idea acerca de Dios. Entonces yo también me preguntaba, ¿y quién o dónde está Dios?
¿quién hizo a Dios? ¿Dónde está Dios? Yo quiero verlo. Por más que yo luchaba, por más que yo me esforzaba, no podía verlo. Entonces, fui dirigido a pensar, a fijar mi vista y a tener confianza en lo que veía. Si me decían aquí o allá, entonces mi ser se enfocaba aquí o allá, con relación a Dios. Pero Dios específicamente dentro de la Biblia, dentro de la Escritura, nos dejó la forma correcta, perfecta, de poder conocerle, de saber de Dios. Vamos a ver un pasaje de la Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Qué nos dice la Biblia a través de estos pasajes? Vamos a ver por un momento. Y bueno, aquí aparecen en su pantalla Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Voy a leer. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en esta palabra claramente nos está enseñando, dice que Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Nos está manifestando aquí. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Se ha manifestado, se ha mostrado, se ha dado a conocer. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? ¿De qué manera Dios lo ha manifestado? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si nosotros pensamos, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? En el capítulo 1, cada pasaje, cada versículo de la Biblia nos enseña claramente lo que Dios creó y para qué lo creó. Entonces, en el corazón de Dios ya estaba el porqué de su creación. Entonces, aquí está claramente mencionando las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es visible, todas las cosas son visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, claramente aquí nos está presentando este pasaje, que son entendidas por medio de las cosas hechas, lo que nuestro ojo alcanza a ver. Nosotros podemos ver la hoja del árbol, las hierbas, los árboles. Cuando el fruto viene a brotar, antes viene a brotar la flor, el fruto va creciendo, se va fortaleciendo, va agarrando su color hasta llegar a madurar.
podemos ver que para el crecimiento del fruto es necesario el oxígeno, el sol, el agua, la tierra. Entonces, todas estas cosas nos enseñan claramente acerca de Dios. Entonces, aquí en este pasaje podemos observar, podemos ver claramente. Hebreos nos enseña claramente acerca de las cosas que ya fueron hechas. Entonces, lo que de Dios se conoce, se ha manifestado. Entonces, Dios nos está enseñando, nos está mostrando acerca de la creación. Quiere que le conozcamos a través de la creación. Otro punto importante, quisiera que me acompañen a San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos está diciendo este pasaje de la Biblia? Voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces la Biblia claramente nos está enseñando. Dice, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Entonces, claramente nos está enseñando, dentro de esta escritura, que el Verbo es la palabra. Entonces, el Verbo es la palabra, el Verbo es Dios. Por eso, Dios nos está enseñando para que le conozcamos a través, una es la creación. Segundo punto, por lo cual Dios quiere manifestarse y quiere que le conozcamos nosotros a través de la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra como dice la Escritura, podemos conocer, podemos saber con exactitud. Entonces aquí en San Juan 1:1 claramente nos está hablando que en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Entonces, nosotros por medio de esta palabra podemos darnos cuenta claramente. Por eso, la Biblia nos está enseñando a través de la Escritura. Y por medio de este estudio podemos darnos cuenta de lo que Dios nos ha querido enseñar. Vamos a ver un pasaje más en la Biblia, San Juan capítulo 6, vamos a ver versículo 63. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? La palabra es espíritu y es vida. Entonces, San Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, el espíritu dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, son espíritu y son vida. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué el espíritu es vida? ¿Por qué? ¿Y para quién es vida? ¿Para quién? Cuando nosotros pensamos en esta palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros, escuchando la palabra de Dios, podemos tener aquella vida. Nosotros, escuchando la palabra de Dios, podemos tener la fe.
puede venir la fe a nosotros. Por eso la fe viene por el oír la palabra. Entonces, el espíritu es vida. La carne para nada aprovecha. Pero muchas personas piensan y conocen estas palabras, estos textos de la Biblia, pero sin darse cuenta que si una persona no escucha la palabra, no pueden tener la vida. Por eso es importante. ¿Para quién es vida? Para quien escucha la palabra de Dios. Entonces, aquí claramente nos está enseñando, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que Dios nos ha dejado a través de la Biblia son espíritu y son vida. Entonces, cuando la persona escucha la palabra, la recibe, en él refresca su corazón. Por eso dice aquí claramente, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Vamos a ver en Génesis. Ahora vamos a continuar. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Quisiera que me acompañen con este texto de la Biblia. ¿Qué está diciendo? Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué nos está diciendo aquí? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 está diciendo: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Antes de crearlo ya tenía el diseño. Ya sabía cómo iba a crear al hombre. Entonces, claramente, después de ejecutarlo, Dios primero en su corazón era crear al hombre. Posteriormente lo creó. Génesis capítulo 2. Vamos a ver Génesis capítulo 2, ¿qué nos dice? Versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Ya en el capítulo 2, versículo 7, ya detalla: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. El hombre es un ser viviente. ¿Por qué es un ser viviente? Porque Dios sopló en la nariz y el hombre vivió. Por eso nosotros, a través de la Biblia, podemos darnos cuenta de la obra de Dios para cada uno de nosotros. Amados, un gusto estar con ustedes y continuaremos en la siguiente sección. Muchas gracias.